Especial de prensa en Iquique Televisión. En esta oportunidad vamos a conversar con el Seremi de Salud, Manuel Fernández. Estamos grabando este programa el día lunes a media tarde. Seremi, ¿qué tal? Bienvenido a Iquique Televisión. Bueno, primero que todo agradecer la oportunidad y esperemos que este espacio informativo permita que la comunidad conozca sobre la realidad actual de lo que estamos viviendo como región, pero también como país. Precisamente el presidente Sebastián Piñera señaló, ¿cierto?, en reiteradas entrevistas que se le han hecho en televisión, que a principios de enero él ya se reunió con sus equipos, en fin, para ver lo que se venía y de alguna manera, ¿cierto?, proyectar lo que iba a ser esta crisis. ¿Cuándo ustedes también, digamos, tomaron, digamos, conciencia de que esto era una cosa grave y empezaron también con sus reuniones acá? Bueno, efectivamente, como bien señala el presidente, esta es una situación que se viene monitorizando desde el 1 de enero prácticamente. El 31 de diciembre China le da a conocer al mundo a través de la Organización Mundial de la Salud que tiene, digamos, un conjunto de casos nuevos que tienen una sintomatología y comienza, digamos, a identificar, y por ahí por el 7 de enero ellos identifican que corresponde a un nuevo coronavirus que en ese momento no tiene nombre, no tiene mayor, pero sí que va presentando en la historia de la evolución casos bastante complejos. Y en ese sentido, desde ese mismo momento comienza el Ministerio, nosotros tenemos, digamos, en el Ministerio y en la Seremi también lo que es la epidemiología, que está representada por profesionales altamente calificados y que en la práctica van simulando escenarios. Y obviamente se asesora directamente de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud para poder ir testeando y obviamente incorporando dentro de lo que es la matriz de riesgo cuál pudiera ser la evolución. Y de alguna manera ese modelamiento que ustedes realizan de alguna manera se aplica a lo que ha ocurrido, digamos, que nosotros nos demoramos prácticamente casi 3 semanas respecto de lo que pasó en Santiago, o eso fue más bien una cosa fortuita, digamos. Lo que pasa es que efectivamente Chile es una, como se dice regularmente, es una larga y angosta franja de tierra y tiene diferencias significativas entre las distintas zonas del país. Y por lo tanto muchas veces el norte y específicamente Tarapacá se separa un poco de la conducta media nacional. Pero lógicamente es una situación que ya pensemos que el 6 de febrero, primeros días de febrero, ya sale la toma de razón por parte de la Contraloría del decreto de alerta sanitaria, que le entrega facultades, en este caso a la Seremi, al Servicio de Salud, obviamente al Ministerio y la Subsecretaría, para poder comenzar a tomar acciones concretas, tanto desde la perspectiva de acciones como también de recursos que se necesitan para enfrentar lo que era la pandemia. Ya en ese momento se tenía una claridad respecto a que se venía muy, muy compleja la realidad para nuestro invierno. Y de alguna manera eso es una ventaja que tiene la región, digamos, el hecho de que esto se haya atrasado respecto de otras regiones. En términos generales, nosotros desde la epidemiología miramos mucho lo que está pasando en el hemisferio norte. En esta oportunidad estamos hablando del coronavirus, pero año a año nosotros tenemos un plan de invierno, vamos monitorizando qué pasa con los virus que están circulando en el hemisferio norte, principalmente en Estados Unidos, y es bastante referencial respecto a lo que puede pasar posteriormente, replicarse en el invierno del hemisferio sur. Y ya teníamos levantado una alerta porque la situación de la influenza en Estados Unidos había marcado un alto nivel de incidencia y también de mortalidad, y específicamente mortalidad de niños. Pero precisamente eso quería preguntarle, porque la influenza, ¿cierto?, es un tema que nos ha tocado de cerca. Hemos tenido años bien complicados, donde ha habido más de una decena de víctimas fatales en la región, entiendo, y la gente dice, bueno, esto no es tan grave como la influenza, en todo el mundo se ha dicho, pero pareciera ser que el tema va por otro lado, digamos, sino que es el contagio, digamos, lo que preocupa. Dos elementos importantes en lo que es el coronavirus, ¿sí? Recordemos que el coronavirus luego es bautizado como SARS-CoV-2 y la enfermedad, digamos, o el cuadro clínico se le denomina COVID-19. ¿Qué marca una características de este coronavirus? Es que por un lado es altamente transmisible, tiene una alta transmisibilidad, y eso obviamente significa que
una población importante de la zona en el cual llega va a terminar, digamos, contagiándose. Y si bien es cierto, no es tan letal, al ser tan transmisible, los números se magnifican. ¿Ya? Se ha hablado de un 50, un 60% de la población mundial. ¿Es así tan...? O sea, la estimación de la Organización Mundial de la Salud y de la que hace ECO, en este caso el sistema de salud en Chile, habla de un 75, un 80% de probabilidad de que la población se contagie. 8 personas se van a contagiar. Se va a contagiar, sí. Nos vamos a contagiar. Claro, en rigor, ¿cuál es la otra característica? Que el 80% de estos contagios va a ser prácticamente cuadros leves. ¿Sí? Cuadros leves, gripes que se van a pasar en la casa, muchas veces vamos a tomar algún tipo de remedio casero o paracetamol. La verdad las cosas es que va a ser como una gripe normal. La problemática del escenario es que, y esto tiene que ver con la transmisibilidad del COVID, es que la persona mientras esté, digamos, con este cuadro va a estar transmitiendo el virus. De ahí va a estar contagiando a otras personas por un lado. Y por otro lado, incluso antes de que aparezcan los síntomas, a lo menos 2 o 3 días antes, ya está transmitiéndoselo al resto. Entonces, en la práctica tiene eso como una debilidad, o sea, para nosotros es una debilidad nuestra que la transmisibilidad sea tan alta. Y el otro elemento que es importante en esto, que marca la diferencia con lo que es la influenza, es que al ser tan nuevo no tenemos una vacuna con la cual protegernos. Por lo tanto, nos encontramos desde la perspectiva, que es la estrategia más importante de prevención en invierno, que es la vacunación contra la influenza, nos encontramos con un virus, un coronavirus, que es nuevo y que no tiene, digamos, no tenemos cómo generar protección en la población, sobre todo la más vulnerable. Sí, yo hice un ejercicio matemático, ¿cierto?, que es bastante simple. Hoy día tenemos 8 casos nosotros, hoy lunes, ¿cierto?, acá de personas que han dado positivo. Si nosotros el próximo lunes debiéramos tener, ¿cierto?, multiplicar por 2 y después por 2 nuevamente, deberíamos tener alrededor de 32 casos. El 14 de abril llegaríamos a 128 y a principios de mayo estaríamos en más de 8.000 casos en la región. ¿Cómo se plantea un escenario tan crítico como ese? Porque sabemos también que el 10% más o menos de ese total va a requerir algún tipo de atención médica. Bueno, partamos de un hecho que efectivamente hoy día el escenario es solamente que tengamos casos nuevos. ¿Ya? Nosotros no estamos trabajando en la hipótesis que no vamos a lograr detener el número de nuevos confirmados como positivos. Estamos en la etapa, y aunque no se crea, nosotros seguimos en fase 2, el país completo está en fase 4. O sea, todavía nosotros tenemos trazabilidad de los casos. Exactamente, todos los casos tienen, digamos, podemos llegar a la fuente de origen del contagio, y desde esa perspectiva todavía sigue siendo, desde la salud pública, muy relevante, porque la estrategia nuestra es testear mucho, es identificar y aislar. ¿Ya? En la práctica, mientras podamos hacer ese ejercicio y no se nos escape de las manos, podemos generar que la población que está contagiada se haga cuarentena y con eso parar la cadena de transmisión. Sí, son como 450 los casos en este minuto que debieran tener cuarentena por distintas razones, digamos, claro, en la región. No son... 450 es un número alto para testearlo uno a uno. ¿Cómo lo hacen? A ver, partamos definiendo que en definitiva los casos sospechosos hoy día que están pendientes, si no me equivoco, bordean del orden, pendiente me refiero a que no han sido, todavía tenemos pendiente el resultado de su examen del orden de las 123, 130 personas. Ya. Eso evoluciona minuto a minuto, va cambiando. ¿Ya? Y eso efectivamente en algún momento vamos a saber si están confirmados o descartados. Los 400 y fracción son personas que entraron a hacer cuarentena por distintas razones. Bueno, obviamente los casos confirmados están en cuarentena. Estas 130 personas que están pendientes de examen están en cuarentena. Las personas que viajaron al extranjero y retornaron y llegaron a Iquique, se fueron a cuarentena, están obligados a hacer la cuarentena. Sí. Y además de la investigación epidemiológica de los casos confirmados, nosotros tenemos que definir cuáles son los casos que se entienden como contacto estrecho, ¿ya? Okay. Que pudieran ser las personas que es más probable que hayan sido contagiados por estos casos confirmados. En estos 8, por ejemplo, suponemos 3 personas por cada uno. Claro, esa es la media que uno usa como para hacer la proyección.
Y de este grupo, digamos, efectivamente son personas que, por ejemplo, tienen más de 2 horas o 2 horas o más en un mismo espacio cerrado, sin ventilación. Se entiende que ese grupo, por ejemplo, en una oficina, se entiende como un caso de alto riesgo, por lo tanto se estima que un contacto estrecho y se tiene que ir a hacer cuarentena. A lo mejor en el proceso de los 14 días él no incuba, él no genera, digamos, nunca, digamos, se contagió, pero por prevención se mantiene, digamos, en cuarentena. ¿Qué pasa con las personas que no respetan esa cuarentena? Solamente para redondear el concepto de lo que son los estrechos, para que las personas también conozcan esta información, también se entiende como un contacto estrecho aquella persona que a lo mejor ha estado 15 minutos cara a cara con una persona interactuando a menos de 1 metro. Okay. Por eso nosotros hablamos de distanciamiento físico a 1 metro, porque uno entiende que en ese metro logra, digamos, precipitar la gota con el virus y no contaminarme. Y también el grupo que es el grupo inmediato, que normalmente pernoctan en la misma casa, el grupo familiar, ellos también son contacto estrecho. Sí. ¿Qué pasa con la persona, le preguntaba yo, que no respetan? Hemos visto casos bastante graves, digamos, como esta doctora que fue a un supermercado en Santiago, en fin. Bueno, partamos del hecho de que una persona que tiene una conducta de ese tipo, una conducta que es riesgosa no tanto para sí, sino que para la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Es una persona que tiene la probabilidad, por más que use mascarilla, tiene la probabilidad de transmitir, ¿sí? Y aumentar la carga viral que hay en un espacio determinado. Arregan multas, y por lo tanto, desde la perspectiva de lo moral, es una actitud poco ética, falta de moral. Y desde la perspectiva, digamos, de lo que tenemos que hacer, nosotros estamos fiscalizando el cumplimiento de las cuarentenas. En el evento, digamos, que una persona no se encuentre en el domicilio que está haciendo la cuarentena y no existe una causa justificada, como pudiera ser, por ejemplo, el que esté en médico porque tuvo que ir a hacerse algún examen o porque agravó su situación, o que no haya justificado ante la Seremi el cambio de domicilio. En ese caso se inicia, digamos, un sumario que lo contempla el libro 10 del Código Sanitario y puede someterse a una multa que va hasta, digamos, el orden de los 2 millones de pesos, dependiendo de la gravedad. Y también, digamos, en caso de corroborarse la situación, se levantan los antecedentes ante el Ministerio Público para que se investigue ya como un delito de poner en riesgo la salud pública. ¿Qué pasa con el equipamiento que tiene el hospital nuestro? Se ha señalado que hay pocos ventiladores mecánicos, que va a llegar un número importante, digamos, que va a prácticamente triplicar la cifra, pero ¿cuándo van a llegar esos ventiladores? Bueno, la verdad de las cosas es que frente a lo que ha pasado, y cuando uno se compara la realidad de lo que ha pasado en España, en Italia, cualquier cantidad de ventiladores van a ser insuficientes. Los ventiladores que existen en estos momentos son los ventiladores que el año pasado permitieron dar, digamos, bastante buena atención y cobertura y acceso a las personas que requirieron ventilación mecánica. No obstante, el escenario hoy día actual, en que nos plantea que eventualmente pudiéramos tener un alto incremento, digamos, de casos que requieran ventilación mecánica, es que el Ministerio compró directamente más de 800 ventiladores para entregarlo a las regiones. Eso se han ido entregando conforme, digamos, ha sido, digamos, la evolución del virus en las distintas regiones. Pero puede llegar en algún minuto, digamos, ojalá que no sea el caso, pero puede llegar que no alcancen los que hay, digamos. Está contemplado que llegue en algún minuto, eso lo está evaluando el Ministerio. Entendamos que hay regiones que está bastante más complicada que la realidad nacional, la realidad local. Italia, por ejemplo, están enviando pacientes a Alemania, en avión. O sea, a ese nivel, digamos, de complicación, porque ya no dan abasto. O sea, en estricto rigor, ese también es una estrategia que tiene la red. Cuando uno habla del sistema público, habla de un funcionamiento en red, donde primero que todo, digamos, se evalúa, digamos, los recursos propios. O sea, luego, es un escenario, digamos, que podría ocurrir, ojalá no, pero puede ocurrir. Los recursos de toda la macrozona norte y luego los recursos de todo el país. Y si en un momento determinado hay que trasladar a un paciente porque resulta que el ventilador o la cama crítica está disponible en el hospital, vamos a poner un ejemplo, en el Calvo Maquena, bueno, habrá que trasladarlo al Calvo Maquena. Lo que sí es que entendiendo que eso no es la solución óptima, toda vez que en la práctica se requiere acá, es que la estrategia del servicio de salud del Hospital de Iquique es tener la capacidad de transformar camas básicas a camas intermedias y las camas intermedias a camas críticas, y por lo tanto aumentar el número de camas de UCI con ventilación mecánica, y para eso el Ministerio ha definido, digamos, esta compra global, centralizada,
para poder, digamos, por un lado optimizar los recursos y por otro lado darle más agilidad a la compra. Si hubiera que tomar una medida en este minuto, ¿qué le recomendaría usted a la población? Hablábamos antes de comenzar la entrevista del tema del grupo objetivo que tiene más riesgo, las personas mayores de 80 años. ¿Qué tienen que hacer esas personas en esta región, en su casa, en este minuto, los que nos están viendo por la televisión? A ver, yo plantear que este tipo de enfermedades que se agrupan o se denominan como enfermedades transmisibles, tienen la particularidad que al ser transmisibles son prevenibles. Se pueden tomar acciones de tal manera de disminuir el riesgo de contagio. Y eso es lo que tenemos que practicar, todos y cada uno. ¿Ya? Y eso significa lo que hemos dicho desde el principio, el lavado de manos, la desinfección de superficie, sobre todo ahora que va a empezar la temporada más fría, tratar de evitar, digamos, espacios aglomerados, espacios que sean encerrados, tratar de ventilar las habitaciones, también el distanciamiento en términos de quedarnos en la casa, el distanciamiento físico con respecto a otros, tratar de evitar que recibir visitas. En esta época vamos a tener que implementar eso, a los amigos los veremos más adelante. ¿Sí? También el distanciamiento de persona a persona a 1 metro. Si yo tengo que ir a hacer un trámite, ojalá nunca violar el espacio de 1 metro, que es el espacio seguro, ¿sí? Y en general tratar de disminuir el riesgo para los más vulnerables. Entiéndase eso, disminuir el riesgo para los adultos mayores, sobre todo los adultos mayores de 70 años, que en la práctica tienen normalmente patologías concomitantes, patologías crónicas, que cuando se enferma y toma un virus de estas características, lo que pasa es que desestabiliza todo su sistema inmunológico y entra en un cuadro severo. Por lo tanto, hoy día, todas las personas que tengan un adulto mayor, lo que tienen que plantearse en la casa, el cómo vamos a lograr hacer aislamiento físico con el adulto mayor, de tal manera no de aislarlo para que ellos... es aislarlo para protegerlo de nosotros mismos. Todos nosotros nos transformamos en vectores del coronavirus. Y no solo del coronavirus, sino que de la influenza, del sincicial, de todos los microorganismos con el que nosotros nos tocamos día a día. Por eso es tan importante el lavado de manos. Si yo llego a mi casa, pasar, ojalá, directo al baño a lavarme las manos con el jabón. Hemos dicho, cantar 2 veces cumpleaños feliz, hacer el lavado de 20 segundos en realidad. Okay. Esa es la recomendación. Y todas las medidas, y lo otro es evitar informarse por medios no oficiales. Usen los medios oficiales. Sí, las ahí redes está la sociales hay muchas fake news. Mira, lamentablemente hemos vivido tal vez una cara fea de esto, es que ha habido acoso a las personas que han sido, digamos, confirmadas como positivo o como contacto. Hemos recibido correo electrónico de algunas personas a las que le hemos hecho la visita domiciliaria porque tenemos que fiscalizar y tenemos que dar las recomendaciones, y resulta que luego los propios vecinos, las personas con las que conviven día a día, resulta que las llaman, los insultan, les golpean las puertas. Creo que eso es la parte que nosotros tenemos que erradicar y ya tomar conciencia que nadie quiere enfermarse, ¿verdad? Y desde esa perspectiva llamar también a la solidaridad, porque cuando pido yo hacer cuarentena es no salga de la casa, pero ¿y cómo lo hago para ir a comprar? Tenemos que tener una red de apoyo que tome las medidas preventivas, que no se vaya a contagiar, pero ¿cómo hago yo para comprar el pan de todos los días? ¿Cómo hago yo para ir a comprar algo que me falta o para hacer un trámite? Tengo que tener una red de apoyo, y eso, en ese sentido, la sociedad en su conjunto hoy día busca y requiere, digamos, la solidaridad de todos. Bueno, Seremi, queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista y ojalá que le vaya muy bien, porque si le va bien a usted, nos va a ir bien a todos. ¿Es posible un último? Sí, por supuesto. Y disculpen, lo que pasa es que el elemento central acá es poder identificar rápidamente cuando una persona entra, digamos, es sospechoso. ¿Y qué nos está pasando? Que las personas están consultando demasiado tarde. O sea, si yo tengo un cuadro en el cual puedo tener fiebre o no, puedo tener, digamos, dificultad respiratoria, puedo tener tos, puedo tener, digamos, algún cuadro del tipo gripal, por muy leve que sea, consultar al médico. Entregar toda la información para poder definir si entra en la categoría de sospechoso. Hay un número, entiendo, para eso, ¿no? Idealmente ir a un servicio de urgencia. Ya. Quien levanta la sospecha es un médico. ¿Ya? ¿Y qué nos está pasando? Y que hemos visto, digamos, de la investigación epidemiológica, que las personas esperan 2 o 3 días ya con síntomas. Y eso significa que son 2 o 3 días que han estado interactuando con otras personas
y esas personas obviamente se están exponiendo innecesariamente al virus. Por lo tanto, yo tengo que ir rápidamente a consultar y por otro lado también tengo que, si sé que estoy en una situación, guardar distancia y obviamente iniciar la cuarentena preventiva de tal manera, digamos, de evitar que con mi situación personal afecte a un compañero de trabajo, a alguien de la familia o a un tercero que no tiene nada que ver, digamos, y que en la práctica no tiene cómo saber que yo puedo estarle transmitiendo un virus. Bueno, Seremi, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes y esperamos, digamos, que con el apoyo de todos salir adelante y que esta región tenga la menos afectación posible por el coronavirus. Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad con el Seremi de Salud, Manuel Fernández.